Buenos días, un saludo muy especial de agradecimiento a la doctora Clara Luz Roldán, gobernadora de nuestro departamento, al doctor Carlos Felipe López López, gerente de Indervalle, licenciado Raúl Fernando Montoya, subgerente de competición, la coordinadora de capacitaciones, la licenciada Gloria Miriam Bejarano. Darle un saludo muy especial a los entrenadores y dirigentes de todo el Valle del Cauca que hacen posible este cuarto encuentro de la capacitación Hablemos de Fuerza, dirigida por el maestro Jaiber Manjarres. Una información muy importante: cuando ingresemos a la sala debemos colocar nuestro nombre completo en el chat junto con el correo, todo para efectos de control de asistencia, en coordinación con el maestro Jaiber Manjarres y la licenciada Gloria Miriam Bejarano, en búsqueda de abarcar todo el contenido de la capacitación. Hemos extendido un día más al día 26 de junio, fecha en la cual daríamos por finalizar el encuentro. O sea, hoy estamos a 19 de junio, cuarto encuentro, 24 de junio, quinto encuentro, y el final del encuentro sería el 26 de junio. Agradecer a Fabián Ruiz, que hace parte de comunicaciones de Indervalle, por el manejo de la plataforma y gran apoyo para llegar con este importante mensaje a ustedes. Bienvenido, maestro Jaiber Manjarres. Bueno, muy buenos días. Damos inicio a la cuarta reunión sobre este tema de fuerza. Ayer tratamos unos temas que tienen que ver directamente con fuerza, pero son temas que son todos aplicables en todos los entrenamientos y competencias de todas las disciplinas. Y también miramos la importancia del sueño, todo lo que ocurre en el sueño, y lo del sueño pienso que apenas se está investigando, y creo que debemos de un factor recuperante de los procesos de entrenamiento. Bueno, entonces continuando, seguimos hoy con los componentes de la metodología para la preparación de la fuerza. Todos los componentes que están relacionados y dependen unos de otros. Al momento de nosotros planear o crear un sistema o un método o una forma de entrenamiento, debemos de considerarlos todos en conjunto, porque todos de una u otra manera tienen que ver con la preparación de fuerza. De todas maneras, el desarrollo de cualquier tipo de fuerza o el desarrollo de cualquier cualidad motora
contempla una intensidad rigurosamente determinada, porque la intensidad es la que golpea o afecta los organismos, porque la intensidad es la que va a marcar el grado de dificultad al desarrollar cualquier ejercicio. Por lo tanto, nosotros debemos de conocer profundamente, hasta donde podamos, los efectos de cada rango de intensidad. Y tenemos que conocer cómo se maneja la intensidad en cada una de las disciplinas, porque estas intensidades están rigurosamente determinadas para cada disciplina y no nos podemos salir de eso. De todas maneras, la metodología está compuesta por los medios, que esa es una de las cosas que tenemos que evaluar. ¿Qué medios de qué medios se dispone para poder hacer los trabajos de fuerza? ¿Cuáles son los métodos que conozco y los métodos que voy a aplicar? ¿Cuál es su finalidad? También tenemos que mirar los regímenes de trabajo muscular, si es un método isométrico o es un método isotónico. También tenemos que conocer la magnitud de la carga. ¿Qué tanto? En este caso de la fuerza, pues tenemos que generalmente la carga generalmente se está considerando en kilos. También debemos de considerar la intensidad en la ejecución de los ejercicios, porque una cosa es hacer un ejercicio despacio, otra cosa es a media velocidad y otra cosa es a máxima velocidad. Cuando estamos haciendo ejercicios de fuerza-velocidad, es muy importante conocer la ejecución de los ejercicios que estamos haciendo. Lo mismo la cantidad de repeticiones en una tanda y igualmente el descanso y duración entre tandas. Este descanso y duración entre tandas tenemos que tener cuidado porque a veces los entrenos se vuelven un spa. Va a ir la gente a pasarla rico y no a entrenar. Entonces no le ponen ni 5 bolas a los descansos y fuera de la recuperación se pierde la concentración de la ejecución de lo que estamos haciendo. Los medios para el desarrollo de la fuerza general, pues son diversos, pero los más conocidos y los más prácticos por su consecución, pues son las barras y los discos y las máquinas. Sin embargo, pues hay otros elementos que se pueden utilizar, como son las bandas, las mancuernas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos dos métodos, estos dos medios son los más utilizados. Es más, ustedes deben de haber sido o haber oído de que a veces las personas, y ahora hay un incremento muy grande del uso de las máquinas. Las personas van a un gimnasio y si no hay máquinas, entonces esas no sirven. Esa es la idea que le han vendido a la gente. Bueno, estos medios de desarrollo general, para el desarrollo de la fuerza general, sirven para entregar trabajo a todo el sistema muscular o a grupos musculares por separado. Entonces, ese es el otro aspecto que tenemos que tener claro, que el ejercicio que estamos escogiendo está dirigido a qué grupo muscular básicamente. Los ejercicios pueden ser aquellos que se dirigen directamente al grupo o grupos musculares que soportan la carga principal del movimiento y la estructura de este. En sí mismo, los ejercicios de competición son los ejercicios
más efectivos para el desarrollo de la fuerza especial. Lo que pasa es que para el desarrollo de la fuerza especial tenemos que primero desarrollar la fuerza general. Pero de los ejercicios en sí mismos de competición desarrollan gran cantidad de fuerza, porque generalmente son ejercicios especiales que van dirigidos a grupos de músculos y sea como sea, el organismo se va fortaleciendo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que llega un momento en que usted se adapta a los ejercicios, no importa qué tan difícil sea, no importa si usted está manejando cargas máximas, como es lo que generalmente está ocurriendo en muchas partes. Sí, claro, usted se adapta rápidamente, pero rápidamente cuando usted se adapta, se para el progreso, ¿ya? Se deja de producir fuerza. ¿Por qué? Porque sencillamente se acostumbró, así de simple. Entonces, y además, la fuerza es decir, terminamos generalmente, por lo que hemos visto, que terminamos cuando hacemos ejercicios de fuerza, generalmente son ejercicios de fuerza especial, pero resulta de que no se puede desarrollar fuerza general con ejercicios especiales, y el ejercicio especial, por su misma condición, llega a un momento en que ya deja de surtir efecto en la producción de fuerza. En el fondo, hemos estado hablando de fuerza general, pero ustedes como entrenadores o como deportistas, uno en el fondo inconscientemente lo que busca es el desarrollo de la fuerza especial, y por eso nos enfrascamos a veces en ejercicios de fuerza especial, como habíamos dicho, pero que al principio desarrollan y muy poco porque no hay base de fuerza general, y ya rápidamente pierden su efecto. Entonces, el principal ejercicio para fuerza especial, pues son los ejercicios deportivos, y que cuando se entrenen deben estar dentro de las reglas de competencia. Si usted entrena un ejercicio deportivo sin cumplir las reglas de la competencia, pues sencillamente usted se acostumbra y cuando va a competencia hace lo mismo. Entonces, por eso creo que Indervalle tiene un programa que debemos desarrollar, que es los programas de capacitación de arbitraje. Creemos que los programas de capacitación de arbitraje, que para los árbitros, no, eso es para todo el mundo, tanto deportistas como entrenadores, porque ¿cómo hacemos a veces para corregir las técnicas que estén dentro de las reglas de competencia? Entonces, la capacitación de arbitraje es extremadamente importante, tanto como el entrenamiento. Ahora, los ejercicios especiales pueden ser o todo el movimiento o algunas fases de estos movimientos que hay que entrenar, porque puede que exista en la ejecución del ejercicio de competencia alguna falla, entonces se detecta y debe haber algún ejercicio para corregir esto. Ahora, hay los ejercicios auxiliares, que son los ejercicios de carácter general, que permite desarrollar el grupo de músculos sin mantener plenamente la estructura exterior del movimiento. Entonces, por ejemplo, la sentadilla, ese es un ejercicio auxiliar. Fortalece las piernas, pero no tiene exactamente conexión con alguno de los ejercicios de competición o los ejercicios de fuerza por delante, que llamó press militar. Directamente no tiene ninguna estructura con alguno de los ejercicios que hagamos, pero ese es un ejercicio auxiliar e indispensable ejecutar. Tenemos otro ejercicio que todos ustedes conocen, que es el fuerza en banco. Ese fortalece el tronco. Sin embargo, para los discapacitados, ese es un ejercicio de competencia, y por lo tanto
y ha creado bastante dificultad el juzgamiento de un ejercicio que parece elemental, pero no, tiene sus reglas de competición y entonces hay que cumplirlas y hay un montón de gente descalificado porque se salen de la reglamentación de cómo de ejecutarse ese ejercicio que parece sencillo. Para desarrollar la fuerza o cualquier otra actividad motora, ocurrirá cuando el estímulo fisiológico sea el máximo para el organismo. Entonces, si estamos desarrollando fuerza máxima, entonces tenemos que estar trabajando con cargas máximas. Si estamos desarrollando resistencia de fuerza, entonces tenemos que estar trabajando con el 30 o 40% una pilera de repeticiones, pero tienen que ejecutarse a un determinado ritmo, si no, no se convierte en un estímulo, ¿ya? Un estímulo máximo, y así sucesivamente. Para cualquier ejercicio se necesita que el estímulo sea máximo. No estamos hablando de cargas máximas, estamos hablando de la ejecución que tiene que hacerse de tal manera para que se convierta en un estímulo máximo. Tenemos los ejercicios más, o los métodos más utilizados para el desarrollo de fuerza general, pues es el método de las repeticiones. Acuérdense que los romanos hace más de 2000 y pico de años lanzaron, y sigue siendo válido, que el mejor método de aprendizaje es la repetición. Eso sigue siendo absolutamente válido. Entonces, el método de la repetición tiene varios aspectos. El primero que se utiliza es cuando vencemos una resistencia máxima de 1 a 3 veces, 3 o 4 tandas, que se llama el método de los esfuerzos breves. Esto tiene un inconveniente en su aplicación, evidentemente, porque cuando estamos haciendo este método, el trabajo del sistema nervioso es altísimo, porque tiene que movilizar el mayor número de unidades motoras en un momento dado. Y cuando usted empieza todos los días con este cuento, y no solamente en los trabajos de fuerza, sino en todos, entonces llega un momento en que el sistema nervioso central se bloquea y te rechaza. Y lo que usted siga haciendo no sirve absolutamente para nada. ¿Qué es lo que ocurre cuando utilizamos el método máximo menos 10, 3 de 2? Sí, claro, esos son los 2 o 3 primeros, pero eso a la larga llega un momento en que ya la gente se estanca y empiezan a aparecer las lesiones, porque evidentemente, si se altera el sistema nervioso central, evidentemente se van a alterar los reflejos, y si le alteran los reflejos, entonces automáticamente se va a alterar la técnica. Y si la técnica suya de su alumno es regular invis, entonces la situación es peor. Bueno, entonces, ese es un método que hay que usarlo, pero hay que tener moderación y utilizarlo de una manera ordenada. Porque es que también este método es el que más fuerza te puede producir por la calidad del impulso nervioso, pero pues tiene no ese inconveniente, sino esa alerta que tenemos que tener con estos métodos, con este método. El otro método es cuando estamos utilizando cargas que no son máximas, ¿no? Y solo en las últimas repeticiones aparece la fatiga. Y entonces, cuando aparece la fatiga, es cuando estas últimas repeticiones se convierten en el estímulo fisiológico para el desarrollo de la fuerza. Esto se llama método hasta el rechazo. ¿Cuál es la dificultad con este método? Que si usted planea el número de repeticiones, que pues ahí hay unas tablas que seguramente ustedes las pueden utilizar, entonces, y usted no está allí pendiente, entonces
los vivos que nunca faltan se comen las 2 o 3 últimas repeticiones y resulta que se comen son las que realmente nos van a producir efecto de entrenamiento. Entonces, por eso es importante, tanto en el método de los esfuerzos breves como en el método del rechazo, tener la idea de en un determinado ejercicio que usted ponga, cuál es su máximo resultado en ese ejercicio, porque todo esto se trabaja es con intensidades y en fuerza el método más usado para medir las intensidades son los porcentajes. Si usted no tiene los porcentajes, no estás haciendo nada, exactamente. Si no. Y ahora todo eso. No joda. Sí. Ajá. Estamos teniendo problemas con la comunicación, la conectividad del administrador que está manejando el sistema. ¿Está por Wi-Fi o está conectado por cable? Por favor, ¿quién nos puede dar este datico? Por cable, dice Fabián que es por cable. Por cable, vale, porque es que hemos consultado y si estamos retransmitiendo, si están retransmitiendo en varias plataformas, se congestiona, es por esta razón, entonces por eso es que se nos cae el sistema, ¿vale? Bueno. ¿Me informan, por favor, si ven nuevamente la pantalla todos? Sí, se ve. ¿Podemos continuar? Sí. ¿Podemos continuar? Sí, ya se ve la pantalla. Listo. Sí, señora, ahí se ve ya la pantalla. Sí, señor, puede continuar. Este método tiene variantes dentro de las tandas, entonces usted puede hacer este método hasta en el rechazo en una sola tanda. Usted la puede hacer en las últimas tandas del ejercicio, o usted puede hacerlas todas durante la ejecución de todo el ejercicio. Por experiencia, por información, la combinación de los dos métodos es mucho más efectiva que si ejecutamos un solo método, ¿ya? Y si usted le incluye, por ejemplo, métodos de desarrollo con la fuerza estática, pues es mejor todavía, ¿ya? ¿Para qué? Porque se evita la adaptación y que el organismo se te acostumbre a una sola cosa. Entonces esta variación y toda esta combinación es mucho más efectiva a la larga que casarse con un solo método. Aquí ustedes tienen o van a tener a su disposición la tabla de cómo debe manejarse el número de repeticiones, Se nos sube la pantalla. cómo es el máximo número de series. ¿Qué pasó? A ver. No hay pantalla. Están anclando algún tipo de pantalla porque aquí nos aparece compartiendo pantalla. Por favor, les encargamos que dejen los monitores, no desanclen las pantallas, dejen quietas los mouse porque nos sacan de la presentación. Sí, hay otra persona por ahí que está compartiendo. Por favor, Apsi Rincón, cerrar el micrófono. Gracias. Y también, por favor, desactivemos las cámaras todos para darle mayor agilidad. Bueno, entonces, mucho cuidado de que porque tenemos la tabla, entonces en el próximo entreno ustedes van a aplicar la tabla. No, tenemos que ir paulatinamente
hasta por ahí en el tercero o cuarto entreno podamos llegar a aplicar sobre todo el número de repeticiones y para llegar al número de series pues se necesitan unas 4 o 5 semanas porque esto es agotador y si lo estamos haciendo combinado pues con mayor razón. Hay otros métodos que es el que se conoce dentro del culturismo como el de repetición, ¿no? Muy seguramente ustedes han visto en los sitios de entreno que los muchachos se ponen a hacer bíceps y entonces cogen un pesito y independientemente si es mucho o poquito, pero se agarran a hacer 4, 5, 6 tandas de un determinado número de repeticiones y utilizan siempre la misma carga durante todo el ejercicio. Ese es el método de repetición. Está el de intervalos, que se repite con una determinada carga, intervalos determinados en función del tiempo o en función del pulso, que eso es este método es muy importante, sobre todo para los deportes de resistencia, es bastante importante. Y el método de circuito, que cuando se hace este método es tremendamente agotador, ¿ya? Y hay que escoger muy bien los pesos, pero es un método que sobre todo para los deportes de resistencia es bastante aconsejable y sobre todo pues cuando se acercan ya los tiempos competitivos. Dependiendo de cuál es el objetivo suyo al plantear un entreno, entonces aquí está esta tablita de si usted está buscando resistencia de fuerza, si usted está buscando fuerza explosiva, si está buscando hipertrofia, si está buscando fuerza máxima. Entonces, pero hay una cuestión que ustedes deben caer en cuenta: la ejecución. Ejecuciones de los ejercicios de fuerza lentos, eso no funciona. En culturismo tienen el hábito o la costumbre, o a lo mejor es un método que funciona muy bien, es que los ejercicios los hacen lentos. Claro, eso es válido allí, pero pues cuando estamos tratando acá con otros objetivos, entonces tenemos que ponerle mucho atención a la ejecución, que tiene que ser rápida, pero sin salirse de los esquemas de la técnica. Si usted escogió un 70 u 80% y lo está haciendo técnicamente mal, pues sencillamente bájele de peso para que lo haga bien. Eso es mucho más importante en este momento, la velocidad de ejecución que la cuestión técnica. Esas son dos cosas que van de la mano y tenemos que estar siempre pendientes de esos dos aspectos. Viene otro método incomprendido, mal utilizado, que es el método pliométrico. Excelente método para la creación de fuerza explosiva. Pero así como es de excelente, así también hay que tener absoluto cuidado en su ejecución. En esencia, ¿qué es lo que se utiliza? La energía cinética del cuerpo que se genera cuando usted está cayendo. Y cuando llega al piso, se torna de un momento a otro en fuerza explosiva. ¿Qué es lo que ocurre? Regula la cantidad de unidades motoras en un instante. Si ustedes ven el personaje que está en el lado izquierdo, el personaje está subido en un cajón que puede tener 50 centímetros, 60 centímetros de alto, y se deja caer. Se deja caer, escuchen, se deja caer, no se lanza, se deja caer. ¿Por qué se deja caer? Porque al momento
de caer, él va relajado, hasta donde se pueda. Va relajado todos sus grupos musculares de las piernas, y cuando toca el piso hay una explosión de un poco de unidades motoras en un instante, produciendo fuerza explosiva. Nosotros hemos hecho ya trabajos con este método, y estuvimos haciendo algunas medidas, y es cierto que en la medida que disminuye el contacto del pie con el piso, en esa misma medida mejora su nivel de fuerza. Esto ya es probado, pero ¿cuál es la dificultad? Que usted no puede llegar mañana y poner los muchachos a hacer esto, porque se necesita una preparación general de fuerza. Aparte de eso, mirar que no tengan lesiones o contracturas que a veces producen dolores en las rodillas. Entonces usted los pone a hacer eso, pues lo mata, evidentemente. Entonces hay que empezar con alturas bajitas para que el organismo se vaya acostumbrando a esta explosión de energía. Hemos puesto aquí el trabajo de piernas, pero pues también es válido con otros ejercicios como los que ustedes pueden ver en el lado derecho. Entonces, es recomendable, no es saltar vallas es otro cuento, sí, es salto, pero no es pliometría. Ahora todo se volvió pliometría, pero eso no es pliometría. Entonces, es importante captar el fundamento del método pliométrico. El método pliométrico fundamentalmente es que se relaja, y cuando hay un contacto contra alguien hay una explosión producida porque entran en un instante una gran cantidad de unidades motoras. Entonces se va a producir una mejoría en la coordinación intramuscular e intermuscular, que se traduce sencilla y llanamente en la producción de fuerza. Observemos estas electromiografías. En la parte izquierda, lo que ustedes están viendo es la electromiografía de una persona que está saltando, un salto largo, ¿ya? Mientras en la parte derecha es la electromiografía de un ejercicio isométrico. Entonces ustedes deben de mirar y comparar la explosión que hay en la parte derecha, ¿ya? Al hacer la cuestión de pliometría. Lo que pasa es que aquí en este dibujo de la derecha, que les recomiendo lo implementen, claro, él llega y se lanza, viene la explosión, pero inmediatamente él puede saltar hacia arriba o saltar hacia adelante, y entonces usted va a tener en un instante la combinación del salto común y corriente y el salto pliométrico. Entonces, pero tenemos que tener cuidado porque estos son ejercicios violentos de mucha exigencia. Entonces hay que ir con despacio y con mañita, y no llegar emocionado a creer que va a arreglar lo que debo hacer durante un año en una tarde. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces vamos a entrar a mirar la gráfica del rendimiento deportivo humano. En la gráfica de la izquierda, ustedes lo que ven es la curva del desarrollo cuando una persona está lento. Estas curvas o esta curva, y esto es válido para cualquier actividad humana, esta curva es basada en el rendimiento, no en medallas, eso no tiene nada que ver, en el rendimiento. Más o menos entre los 6 y 7 años de entrenamiento continuo, se puede esperar ya resultados, por lo menos en los juveniles, realmente considerables, ¿ya? Después viene la disminución del rendimiento
y luego viene el declive después de los 15 años. Nosotros no estamos trabajando con esto. Cuando ustedes preguntan los sistemas de escoger los talentos en Coldeportes, pues esto no sé cómo es que hacen. Tienen un argumento tan pobre que es que si usted está entre los 5 mejores del mundo, usted puede ser el quinto ahora y ser el primero el otro año, o ser el primero ahora y el otro quinto, y entonces ¿cómo hacen con eso? Porque no se ha establecido, no tenemos el rendimiento como punto de partida para buscar el talentoso. El rendimiento deportivo, entonces, distinguimos cuatro grandes grupos. Los deportes donde podemos medir el tiempo, el espacio, el peso, y en este caso las medidas de rendimiento son absolutas. El otro caso de rendimiento es cuando hay unas tablas de puntuación que se establecen previamente, como es, por ejemplo, los saltos ornamentales, la gimnasia, ¿no? Eso es por puntuación, pero esa puntuación mide el rendimiento. La del otro aspecto es tomando en cuenta la superación del contrario. Ah, usted ganó, ¿y a quién le ganó? No, pues es que yo gané no sé qué en los Juegos Olímpicos, vino a los bolivarianos y quedó última. Pues compañero, eso no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, por eso en los análisis, usted tiene que examinarse, o la liga, o la dirección técnica, usted, ¿a quién le ganó? ¿Ya? Y lo mismo, el cuarto grupo es el de impacto o blanco sobre todos los juegos. Sí, es que la selección Valle de Fútbol le metió 50 solo a la del Bichada. Sí, pero es que el Bichada no tiene mucho nivel. Entonces, estos son los 4 aspectos para poder medir el rendimiento deportivo. Ahorita no alcanzamos, pero en la próxima clase les voy a mostrar la cantidad de información que tengo sobre esto, que fortalece lo que yo les estoy diciendo. Entonces, el objetivo de entrenar es mejorar el rendimiento. El objetivo de entrenar no es ganar medallas. Las medallas siempre son eventuales. Así como gana hoy usted, mañana puede perder o quedar de último. Pero el rendimiento sí no. El rendimiento sí no. Y ustedes por experiencia, sí, perdimos, pero jugamos muy bien, correcto. La cuestión es por ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque ganar o perder siempre será eventual. El rendimiento sí no. Y también el objetivo del entrenamiento finalmente es lograr los éxitos en las competencias. Medallas, sí, eso es una parte, pero en el fondo el éxito de la competencia es medir su rendimiento. Porque vuelvo y repito, la medallería siempre será eventual. Ahora, el éxito deportivo lo determinamos comparándolo con los rivales, ¿no? Para nosotros poder examinar el rendimiento, para nosotros poder mirar la evolución y poder establecer los perfiles de los siguientes periodos o ciclos de entrenamiento. Entonces, sí, ganamos, y etcétera, sí, pero pues, ¿cómo ganamos? ¿A quién le ganamos? ¿Cuándo ganamos? Ese es extremadamente importante. Es decir, ganar no es suficiente. Entonces, volviendo otra vez a la gráfica de la izquierda, generalmente el conteo empieza entre los 12 y 13 años. Esta es una idea que ha venido creciendo muy rápido y por eso ustedes ven o oyen o han oído o han leído que los campeones olímpicos son cada vez más jóvenes. Sí, es cierto, pero ¿qué es lo que ocurre? Que los trabajos de especialización del entrenamiento se están fortaleciendo más en los 12, 13 o 14 años. ¿Correcto? Entonces usted empieza a tener resultados considerables más o menos a los 6 o 7 años y luego vienen otros 4 o 5 años de se estabiliza y luego viene el declive.
Ah, pero ustedes me pueden decir, no, pues fabuloso, entonces empecemos allí y reclutemos a los 12 o 13 años o 14 años. Sí, claro, pero pues resulta de que tenemos el mecanismo, pero no lo estamos utilizando, porque los juegos departamentales, la gran mayoría de los deportes están en rangos de 13, 14, 15 años, donde hay mucho talento. Ahora, pues nosotros hablamos de talento, pero eso no es una montonera tampoco, pues, pero sí se pueden ubicar y dedicarle un programa especial. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que por experiencia de lo que hemos hecho, más o menos a los 2 años de estar entrenando, o 3 años, entonces usted examina si el muchacho tuvo la gana del entrenamiento, que si ha sido constante, que si está rindiendo, entonces usted sencilla y llanamente le hace una prueba genética para ver si las enzimas que tienen en la producción de fuerza son las adecuadas para el desarrollo de fuerza y corresponden con lo que usted está mirando en la gráfica. Entonces, esos exámenes genéticos, eso no hay que ir a ninguna parte. Aquí en la Universidad del Valle los hacen y creo que hay otra universidad donde lo están haciendo. Entonces ustedes podrán decir, ah, bueno, no, entonces empecemos el movimiento pues de los 12 o 13 años. Pues no, resulta que no. Resulta que antes de los 12 años está el desarrollo motor. Si ustedes miran atentamente de los 13 o 14 años hacia atrás, ninguna cualidad motora coincide en sus picos de desarrollo. Son diferentes. Entonces no podemos decir que vamos a ubicar talentos aquí o allá a esta edad, porque pues eso es totalmente cierto, es falso totalmente. Lo que tenemos que preocuparnos es el desarrollo motor, donde entre el desarrollo de todas las cualidades motoras, teniendo en cuenta que no se desarrollan o no alcanzan sus picos al mismo tiempo, sino unos antes que el otro. Entonces, miren, por ejemplo, lo del equilibrio. Es extremadamente importante. Entonces, a veces los niñitos se paran por allí en una pared a caminar por los ladrillos y empieza todo el mundo a gritar que se va a matar. Generalmente eso nunca ocurre. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si el niñito está andando por el borde de la pared y usted lo grita, entonces lo que va a pasar es que el niñito pierda la concentración y se caiga, ¿ya? En lo de la resistencia, digamos, es interesante porque esta es la cualidad motora que empieza su desarrollo y sigue desarrollándose. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que empieza el abuso, ¿no? Empezar la sobreexigencia de una cualidad motora que ella automáticamente se va desarrollando ella solita. Con el entrenamiento que se le ponga a ella va la parte aeróbica, se va desarrollando ella sola. La fuerza empieza su desarrollo es más o menos a los 13 o 14 años. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, el desarrollo de fuerza tanto para hombres y mujeres es paralelo más o menos hasta los 12 o 13 años. ¿Por qué hablamos de los 12 o 13 años? Porque es un rango donde cada organismo tiene su tiempo para hacerlo, para pasar de esa fase de desarrollo ya a una fase ya mucho más seria, podemos decir así. Entonces, por eso tenemos que ampliar el rango de edades, porque no todo el mundo, es como si todo el mundo cumpliera años el mismo día, resulta que eso no es así. Y la otra cosa extremadamente importante es la velocidad. La velocidad, nosotros creemos, o algunos entrenadores, no, es que cuando tenga 14 años, no, ¿cuál 14 años? Y eso es, desde la velocidad se le empieza a mejorar desde los 6 años, por Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Ahora, y el otro aspecto es la orientación en el espacio y el aprendizaje motor. Entonces, por estos dos y la orientación en el espacio, por estos tres criterios es que hay deportes como la gimnasia, los clavados, que
que tienen que empezar allí, en estas edades, porque ahí es donde se empieza a desarrollar la cualidad motora o las cualidades motoras que van a necesitar en su especialización. Y ustedes saben que fundamentalmente la coordinación es una cuestión donde hay que entrenarla todos los días y ellos necesitan un grandísimo arsenal de ejercicios y cosas para desarrollar lo de las coordinaciones. Entonces, ¿cuál es el otro problema? Este sí es problema. Bueno, y la flexibilidad, pues ni se diga, ¿no? Eso sí, pues, la medida en que nos estamos volviendo viejos, nos volvemos más tiesos. Pues ustedes ven ahí, pues, la situación. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema sí es bien grande, que a los centros de vivienda, de los grandes bloques de vivienda, se nos sumó la pandemia. Entonces ya la gente los muchachos no salen, y al no salir a ejecutar cualquier tipo de actividad motora. Escuchen, cualquier tipo de actividad motora es válida para el desarrollo motor. Por eso es que hay muchísimos deportistas que llegaron a la cima internacionalmente, pertenecientes a, no digo pueblitos porque se me enojan, sino a las ciudades pequeñas. ¿Por qué? Porque era gente, o son muchachos que tenían opción de salir rápidamente a los potreros o a los montes, en fin, ¿no? A bañarse a los ríos o a los lagos y todo ese tipo de cosas que no tenemos en la ciudad. Y pues ni qué hablar de la educación física. Eso no está poco desarrollado. Yo tengo un ejemplo que todos ustedes conocen. ¿Ustedes recuerdan la cancha de Pescadito en Santa Marta? Eso era yo conocí eso, es una cosa pues, bueno, espantosa. Pero ahí jugaban pues, salió Valderrama y toda esa bandola de ese tiempo. Entonces aparecieron, vamos a arreglar la cancha de Pescadito. Cuando la arreglaron y toda esa vaina, no volvió a salir ninguno. ¿Por qué? Porque era la condición de dificultad lo que hacía que el desarrollo y el fortalecimiento de estos muchachos era muy superior a los que se formaban por fuera. Este es un ejemplo bastante práctico y real de lo que debe hacer, lo que debemos hacer en el desarrollo motor a temprana edad. Aquí la doctora Clara Luz Rolani, ojalá lo vuelvan a repetir, creó un programa en Coldeportes donde en los municipios habían unos centros en los parques, algo así de entrenamiento, ¿no? Donde podían ir los muchachos, los niños a entrenarse, a hacer educación física. Había un médico, un fisiatra, bueno, en fin. Y me parece que esa es la medida de poder contrarrestar los internet y los encierros en las unidades, porque de todas maneras eso va a ser un mecanismo de distracción y va a ser un mecanismo de desarrollo motor para la temprana edad. Es decir, mire lo que está ocurriendo. Sí, empezamos a los 12 o 13 años, sí, claro, pero pues es que ya tenemos una carga deficitaria que se empezó cuando se dejaron hacer estas cosas a temprana edad. Aquí miramos, de acuerdo a las edades, eso se ha dividido en 4 etapas básicamente, hasta los 7 años, hasta los 10 años, hasta los 13 años, hasta los 15 y de ahí en adelante, de las tareas fundamentales que tenemos que desarrollar a temprana edad. Estamos, aquí en Cali sucedió una cosa en la administración pasada donde contrataban el monitor y vaya, hágale, pero pues no hubo nunca ningún curso de capacitación, ni de orientación, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces la cuestión así es muy difícil. Tenemos que hacer los cursos de capacitación. Sí, aquí estamos hablando de una teoría, pero pues tenemos que reunirnos, hacer un curso de capacitación y empezar nosotros por cada grupo a desarrollar esto, a que los entrenadores hagan todo este tipo de cosas, porque es muy probable de que se empiecen a figurar o a crear cosas que pueden ser muy útiles para el desarrollo a temprana edad. Ahora, nosotros tenemos una cuestión que en un momento dado es totalmente negativa.
Es que el problema del Valle del Cauca es que aquí todo es fácil. Y es fácil porque la combinación genética que nosotros tenemos de Cartago hasta más allá del Puente de Valencia, porque Santander eso, geográficamente eso es valle. Tenemos una combinación de razas de blancos, negros, verdes, amarillos y todo lo que usted quiera, combinados en cualquier proporción, y eso nos da un potencial genético inmenso. Pero como las cosas se nos vuelven fácil, entonces pues no les paramos mucha atención. Ustedes se imaginan si reajustáramos el trabajo en estas edades, pues bueno, yo no sé, los resultados aquí serían inmensos. Y además tenemos otra cuestión, tenemos las poblaciones que van sobre las cordilleras, ¿no? Donde en realidad, por ejemplo, lo que es en Sevilla y el Dobio, por allá no encuentran un negrito ni de vaina, pero la clase de allá, por experiencia, toda esta gente de las cordilleras siempre han salido deportistas, sobre todo en atletismo de resistencia. Entonces, sin embargo, lo de velocidad, fuerza no, pero esas son características que nosotros debemos de aprovechar. Entonces, lo que ustedes ven allí es las tareas que debemos de desarrollar, ¿no? A temprana edad. Lo que pasa es que, por ejemplo, en pesas hubo los intercolegiados, lo había hasta 13 años, pero hubo alguien de los científicos de allá que canceló esa categoría cuando esa era la que menos debe haber clasificado, haber eliminado, porque pues precisamente esa es una etapa fundamental en el desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitamos una constante supervisión, una constante capacitación, y ojalá este programa que creó una vez nuestra gobernadora como jefa de Coldeportes, ojalá lo pudiera volver a incrementar en los municipios y sobre todo aquí en la ciudad de Cali, creando centros de entrenamiento, porque aquí la situación es muy pobre. Nosotros tratando de que vengan de Agua Blanca a San Fernando a entrenar, nomás el costo de transporte nos revienta todo. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, mañana no, el próximo miércoles me comprometo a mostrarles la gran cantidad de datos y cosas que me han llevado a formular la cuestión de selección talentos, y que seguramente ustedes van a crear su propia idea y van a coincidir conmigo de que esto es una cuestión de práctica y no de teoría, ni de medida, ni de parámetros, ni nada de ese tipo de cosas. Eso no es así. Eso es como los políticos se hacen es con el quehacer. Eso no hay universidad donde te formen políticos. Es el quehacer el que hacen los políticos. Y para buscar los talentos es el quehacer, son los procesos de entreno y organizarlos cuando debe hacer, y no estar buscando talento a los 18 años, por ejemplo. Entonces es bastante interesante y ojalá podamos discutir eso. Bueno, luego viene ahora la influencia de la testosterona en la fuerza. Es decir, la parte roja que ustedes ven es el grandísimo rango que hay de producción de testosterona, y como ustedes ven en la parte de abajo, más o menos hasta los 30 años, hasta los 25 años se alcanza el máximo nivel de testosterona, ¿no? Y de ahí para abajo empieza el declive. O sea que la tercera edad empieza a los 30, no es a los 50, es a los 30 que empieza la tercera edad. De manera de que bájense de esa nube los que están por allá pensando otras cosas. Bueno, sigamos. Sí. Entonces, el incremento de la concentración de testosterona se asocia con la edad cronológica. No se asocia con la edad cronológica, sino con la maduración del sistema endocrino, porque ya hemos visto de que no todos tienen 12 años al mismo día, ni tienen 13 años al mismo día, no. Y el sistema de maduración sí hay un rango de 2 o 3 años donde se produce la maduración, dependiendo pues de la persona. Entonces, estos estadios, que son los que se miden, pues dan dando las concentraciones
Es decir, en realidad para hacer un análisis habría que hacer un examen de concentración de testosterona, y la concentración de testosterona nos va a dar los estadios. Esos son trabajos científicos que no son muy prácticos, porque pues usted no va a tener en el gimnasio pues para medir eso. Y si lo hace, lo van a meter a la cárcel porque está haciendo cosas que no son de su resorte. Ahora, viene la otra cosa que es bastante importante. La concentración de la testosterona aumenta con el ejercicio. En la medida que usted entrene, en esa misma medida le aumenta la concentración de la testosterona. Entonces ya se dan cuenta de la importancia del calentamiento. ¿Ya cayeron en cuenta? Porque en el fondo, aparte del calentamiento, aparte de que está mejorando la coordinación, lo que estamos es incrementando la producción de testosterona, que va a producir más fuerza y que va a producir un mejor proceso de entrenamiento. Entonces, esta idea es bastante importante. Y dentro de esos ejercicios, los que son más efectivos en la concentración de testosterona son los ejercicios de fuerza, son los que más influyen en la producción de la testosterona en el momento de hacer ejercicio. Bueno, esta es una tabla de cómo pues va variando pues la concentración de testosterona, pues es una cuestión ahí científica de información, pues el que le interese pues o pueda establecer métodos de investigación, pues ahí tienen esa tabla. Bueno, en los hombres el 95% de la producción de testosterona está en las células Leydig que están en los testículos, que se produce entre 2.5 miligramos a 11 miligramos. Ese es el rango de producción de testosterona dependiendo de la persona, ¿ya? El 5% de producción se produce en la corteza suprarrenal, es decir, glándulas que están situadas en la parte superior de los riñones, ¿ya? Entonces, y las mujeres producen de 10 a 20 veces menos, más o menos 0.15 a 0.40 miligramos, y se produce en los ovarios principalmente. Entonces, estas son informaciones que debemos de tener, ¿no? Que es muy importante nosotros conocer estos datos, de por lo menos tener la información. La otra cosa es que la mayor producción de testosterona se produce en la mañana y por la tarde varía mucho. Nosotros hemos tenido experiencias donde los entrenamientos de velocidad-fuerza son mucho mejor por la tarde. Hay personas que les funciona muy bien esto por la tarde, pero hay algunos que no. Pero porque esto pues depende pues de la persona. Pero en esencia, la mayor concentración se produce en la mañana y por la tarde la menor se produce la menor concentración. Este mecanismo que funciona para la función y producción de la testosterona es controlada por el hipotálamo, es decir, una parte del cerebro. Pues aquí viene el mecanismo pues, de cómo se va a producir el hipotálamo, que produce la hormona del crecimiento, que estimula la hipófisis, que la hormona la luteinizante. Bueno, esta es una cuestión que pues sencillamente para información, para que ustedes recordemos que la cuestión es un poco compleja. ¿Qué es lo que ocurre cuando usted empieza o los muchachos empiezan a utilizar los anabolizantes, que son en esencia testosterona sintética? Pues que el organismo se nos acomoda y como el cerebro en el fondo pues es como medio perezongo,
Entonces el hipotálamo, pues como usted la está transmitiendo artificialmente, él deja de producir testosterona o lo disminuye al mínimo. Y la otra cosa es que cuando se hacen los exámenes de doping, lo que se hace es examinar los residuos que dejan la testosterona, y eso lo hace una máquina. Entonces, cuando en estos momentos hay que enseñarle a los muchachos, usted se está aplicando una cosa de esa, usted está peleando es contra una máquina que tiene, pues, que hacen análisis a nivel de átomos, entonces usted ahí pierde el año. Es una tontería de hacer eso, porque pues ahí usted no la va a ganar nunca, ¿ya? Entonces, y una de las cosas que se produce es, que lo que está probado es que cuando hay un uso elevado, en este caso en los hombres, de testosterona, entonces hay una disminución testicular. Y en las mujeres también produce otros efectos bastante notorios por el uso de anabolizante. Entonces la recomendación es que no seamos ingenuos, hombre, utilizando cosas donde usted está luchando es contra unas máquinas que están producidas por países que han mandado gente a Plutón y toda esa cosa. Eso es idiota, pues, ponerse uno a hacer eso. Los que hacen eso es por ignorancia. Entonces aquí tenemos efectos de la testosterona, ¿ya? Entonces fíjense que los efectos no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Y fuera de eso hay algunos otros efectos producidos por la testosterona, como es que vuelve la gente agresiva. Hay personas que vuelven extremadamente agresivos. Y a raíz de todo esto, pues hay una gran cantidad de personas que han fallecido a raíz de las consecuencias de esto, sino que eso no lo ha publicado, lo publican por ahí por los laditos, pero que efectos negativos los hay, y bastantes, sí, eso es cierto. Por favor, pónganle atención a los consejos de las divisiones médicas, de los Invervalles, pónganle atención a eso. Bueno, entonces, el crecimiento y la masa muscular se debe a la secreción de testosterona, pero también acciones que van con otras hormonas, ¿ya? Aquí hay unos datos importantes, y es que con la edad aumenta el porcentaje de la masa muscular y se puede llegar en los hombres hasta entre el 42 y 54%, mientras en las mujeres entre el 36 y 42%. Son datos aquí estadísticos donde el hombre pues incrementa hasta 5 veces su masa muscular, o sea que entre 17 y 37 kilos, entre los 5 y 18 años de edad, mientras las mujeres a veces aumentan entre 7 y 24 kilos entre los 3 y los, perdón, en ese mismo, entre los 5 y los 18 años, el rango es el mismo. Bueno, esto es una tabla también de porcentajes musculares donde muestra que hasta la pubertad, ¿no? Hasta la pubertad, los pesos musculares hasta los 13 años son más o menos lo mismo. Por eso es una tontería poner a competir las mujeres aparte y los hombres aparte, cuando en realidad su posibilidad de fuerza es casi igual. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando nos inventamos unas competencias que se llaman unisex? Ahí compiten hombres y mujeres juntos en todo. Hemos montado 5 categorías de peso corporal y nunca los hombres ganaron todo. Más o menos ha sido siempre 3-2, independiente, unas veces unos más pesados, otras veces más livianos, pero la competencia es más o menos eso. Eso indica que esto es correcto, que las edades más o menos a los 13, a los 11, 13 años de los pesos corporales son más o menos parecidos, y por lo tanto su producción de fuerza es lo mismo, que ya se diferencian de ahí en adelante, claro, pues cuando viene ya la pubertad, que vienen los cambios hormonales. Entonces, pues ya lo hemos dicho, la fuerza aumenta en la medida en que aumenta el diámetro muscular,
Esa es otra cosa. Entonces, por eso, cuando los muchachos empiezan a aumentar de peso, pues aumentan mucho más de peso de masa muscular que las mujeres y por eso, pues sencillamente se vuelven más grandes, se vuelven más fuertes, perdón, o cogen más fuerza. Pero eso es por eso, no es que la estructura interna del músculo cambie, no, es lo mismo, sino que aumenta, digamos, los tamaños de la masa muscular y al aumentar el diámetro muscular, necesariamente aumenta la fuerza. Entonces, no sé. Bueno, para terminar, aquí ustedes ven, hemos puesto 1, 2, 3, 4 de las drogas que se usan, que son artificiales. La parte derecha abajo es la testosterona. Entonces, si ustedes ponen cuidado a los anillos, son aproximadamente iguales. ¿Qué es lo que varía? Los radicales. Estos radicales son los que potencializan esta testosterona artificial, ¿ya? Entonces, pues ustedes se imaginarán que tras esto deben de haber unos personajes muy capacitados y muy inteligentes para poder manipular moléculas. Es que estamos hablando de eso, manipular, pero hay otros tipos que son incluso más berraquitos todavía, que son los que estudiando los desechos que se producen, pueden adivinar qué es lo que están usando, cómo, cuándo y a dónde y levantar los esquemas moleculares de todas estas drogas. Entonces, por eso les decía que es una idiotez ponerse uno a utilizar testosteronas artificiales, porque eso lo tienen ubicado y usted, a no ser de pues que usted le dé pues por ponerse a pelear contra máquinas de absorción atómica y todo ese tipo de cosas, pues eso sí pues no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo más famoso que ustedes debemos de haber oído en estos días? La boldenona. La boldenona, sencilla y llanamente, es una hormona, un esteroide anabolizante creado para utilizar en animales para aumentarlos de peso, pero como la estructura muscular de las vacas y los caballos y todo eso es igual a la estructura molecular de los músculos humanos, entonces tienen el mismo efecto. Lo que pasa es que es más barata, pero de todas maneras el efecto es el mismo. Bueno, entonces nos vemos la próxima reunión, ¿será o qué? Muchas gracias. ¿Qué razón? Buenas tardes, jóvenes. Entonces, le damos paso para que escriban unas preguntas en el chat para socializarlas con el maestro Jaiber. Al parecer, maestro Jaiber, hoy no tenemos preguntas. O sea que el mensaje de eso es muy pobre, güey. Oh, quedó claro. Bueno. Miremos a ver quiénes se presentaron ahí. Aquí hay una pregunta. ¿Quién se le dije? ¿Cómo vas? Dice, ¿qué tipo de fuerza estimula mejor la producción de testosterona? Cualquiera. El hecho solamente de hacer un ejercicio cualquiera. Y evidentemente, pues si los ejercicios de fuerza que se están ejecutando, usted les aumenta la
Sí, sí, mejor. Porfa, ¿Quién lo silenció? porfa, Fabián Ruiz, ¿podrías habilitar al maestro? Fabián Ruiz. Ya. Bueno, Listo, máster. ahora sí repita. ¿Qué? La respuesta anterior, que no se te escuchó. La respuesta anterior es que cualquier tipo de ejercicio aumenta la producción de testosterona, pero si en ese tipo de ejercicios incluimos, por ejemplo, los saltos o algo que tenga que ver con desarrollo de fuerza, pues evidentemente va a producir aumento de la secreción de testosterona, pero también tiene que ver la intensidad de ejecución. Si entre más hagamos estos ejercicios de calentamiento, los hacemos más exigentes, entonces nos va a producir un aumento en la secreción de testosterona. Es importante entrenar la aceleración y levantamiento. Es importante la ejecución es decir, la velocidad de ejecución. Si estamos hablando de arranque de envión, el arranque de envión son movimientos explosivos, o sea que ahí no cabe ejecución lenta. Y lo mismo, por ejemplo, si estamos haciendo trabajos de resistencia, tenemos que tener un ritmo que necesariamente tiene que ser rápido. Cosas lentas no funcionan en el desarrollo, es decir, no son lo suficientemente productivas en los desarrollos de fuerza, y necesitan una velocidad de ejecución. De la Liga de Lucha, ¿se puede combinar los sistemas de desarrollo de fuerza máxima hasta el rechazo y resistencia en las etapas general? Sí, claro, evidentemente que sí. Lo que pasa es que hay que planificarlo. Es decir, no podemos caer en los entrenamientos tipo menú, que si el entrenador está de mal genio hoy, entonces los coge con circuitos a desbaratarlos. No, tiene que ser una cuestión totalmente planificada. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Estos entrenamientos en circuito, yo los recomiendo es ya finalizando el periodo preparatorio para que nos desarrolle mucho más la resistencia de lo que se necesita en lucha en este caso. Lo que pasa es que hay que escoger los ejercicios, ¿no?, que afecten los grupos musculares que vamos a utilizar en lucha. Entonces, ese sería el criterio básico. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más? Que me silenciaron, que bueno. No. Dice, ¿se puede mantener la potencia en la etapa competitiva? Liga Vallecaucana de Lucha. La potencia es una manifestación de la fuerza y depende del estado del sistema nervioso, y también depende, porque si usted se agarra a hacer pliometría todos los días, eso al cuarto o quinto día está estallado. Es decir, no hay nada que no se pueda hacer si no está debidamente planificado y por lo tanto acostumbrado. Es decir, usted lo puede hacer si ha habido una etapa previa de acostumbrarse y de planificarse, ¿ya? Entonces, no hay nada que no se pueda. Lo que pasa es que hay que planificarse. Y esa es una cuestión fundamental. Por eso digo, entrenos tipo menú que se me ocurrió y no, eso no funciona así. Eso no funciona así. Aquí preguntan, ¿por qué se pone tan tiesa la zona glútea? La zona glútea se pone tiesa porque es que es la unión entre las piernas y la espalda y es el punto donde más fuerza se ejecuta. Al ser el punto donde más fuerza se ejecuta, es donde las nalgas trabajan casi siempre, tienen trabajo casi todo el día. Entonces están sometidas
a un ritmo de trabajo que hace que se mantengan los tonos musculares. Ahora no me pregunte que si tiene la nalga flaca, pues es que nació así, pues no aumenta nada, pero sí tiene una influencia. Es más, porque lo hemos visto, cuando empezamos a trabajar con deportes o con deportistas que nunca hicieron sentadilla, lo hicieron muy poco, es notorio que para quinta o sexta semana las nalgas o glúteos empiezan a mejorar el tamaño a simple vista. Ahora no van a decir que es que uno los va a coger, pues tampoco, pero es a ojo que se va viendo esto. Momentos son todos. Bueno, entonces nos vemos que el otro miércoles. Sí, señor. Entonces, okay. Le agradecemos mucho, maestro Jaiber Manjarrés, su conferencia, excelente conferencia, y nos programamos entonces para vernos el 24 de junio a las 11 en punto por este mismo canal. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Jaiber. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, maestro Jaiber. Muchas gracias, maestro. Gracias, profe. Gracias, Jaiber. Gracias, profe. Gracias. Pues, muchas gracias. Excelente tema, muchas gracias.